Imagina por un momento que dentro de ti habita una fortaleza imbatible, una energía capaz de transformar cada pensamiento en un pilar de grandeza y cada reto en una oportunidad de evolución. Visualiza una mente que, en lugar de estar atrapada por dudas y temores, se erige como la arquitecta de tu valentía, capaz de moldear tus emociones y decisiones con la calma y la disciplina propias de un estoico. No se trata de buscar reconocimiento externo ni de depender de la validación ajena, sino de descubrir en tu interior una fuente inagotable de autorrespeto y seguridad. Los principios estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza emerge cuando aprendemos a aceptar lo que escapa de nuestro control y a enfrentar la adversidad con sabiduría y coraje. Cada palabra, cada pensamiento y cada acción se convierten en herramientas esenciales para construir una autoestima inquebrantable. En este video, te revelaré los principios estoicos que te ayudarán a forjar una autoestima sólida y resiliente. Descubrirás cómo transformar la autocrítica en autoconocimiento, cómo convertir cada obstáculo en una enseñanza de vida y cómo emplear la disciplina y la reflexión para fortalecer tu carácter. Antes de comenzar, te invito a comprometerte con este camino de crecimiento personal. Escribe en los comentarios la siguiente frase: soy estoico y cada día construyo una autoestima indestructible. Al hacerlo, estarás reafirmando tu decisión de cultivar tu interior y convertirte en la mejor versión de ti mismo, recordando siempre que el verdadero poder radica en el dominio de uno mismo. Número 1. Construye un concepto propio más positivo. Antes vivía en un torbellino de opiniones ajenas, de críticas internas y de comparaciones constantes que me hacían sentir insuficiente. Llegué a creer que mi valía dependía de la validación externa, de alcanzar estándares impuestos por otros, y esa idea me empujaba a una lucha interminable contra mis propias inseguridades. Sin embargo, con el tiempo comprendí que la verdadera transformación no se basa en encajar en moldes preestablecidos, sino en construir un concepto propio, un refugio interior basado en la positividad y en el amor hacia uno mismo. Decidí, por fin, tomar el control de mi percepción, de mi manera de pensar y de la forma en la que veía la vida. Fue un proceso que me obligó a replantear mis creencias, a confrontar mis miedos y a abrirme a la posibilidad de ser auténtico, sin temor al juicio o a la desaprobación de quienes me rodean. El primer paso fue reconocer que cada pensamiento negativo que emergía en mi mente era una oportunidad para reestructurar mi realidad. Durante mucho tiempo, me dejé llevar por la autocrítica, minimizando mis logros y resaltando mis fracasos. Sin embargo, decidí transformar esa tendencia en un impulso para el crecimiento personal. Comencé a dedicar tiempo cada día a la reflexión, a cuestionar la veracidad de esos pensamientos autodestructivos y a sustituirlos por afirmaciones que celebraran mi potencial. Aprendí a decirme: soy capaz, merezco lo mejor, cada error es una lección. Y poco a poco, esa voz interior comenzó a resonar con más fuerza que la de la duda. La idea era simple: si no puedo cambiar lo que los demás piensan o dicen, sí puedo moldear mi diálogo interno para que sea fuente de inspiración y no de desesperación. Fue entonces cuando entendí que construir un concepto propio más positivo no era algo que sucediera de la noche a la mañana, sino un hábito que se cultivaba día tras día. Como si cada mañana fuera una nueva página en blanco, me propuse diseñar mi vida a partir de una perspectiva optimista. Me levantaba temprano, no porque sintiera la necesidad de seguir un horario impuesto, sino porque quería tener un tiempo sagrado para conectar conmigo mismo. Durante esos momentos de calma, sin la interferencia de las prisas o de las voces externas, realizaba actividades que me ayudaban a reconectar con mi esencia. Una breve sesión de meditación, ejercicios suaves de estiramiento y una caminata al aire libre que me permitía observar cómo la luz del amanecer transformaba el mundo a mi alrededor. La meditación, en particular, se convirtió en un pilar fundamental en este proceso. Al sentarme en silencio, con la mente abierta y sin juzgar mis pensamientos, empecé a comprender que cada emoción y cada sentimiento tenían un propósito. En lugar de reprimir la tristeza o la frustración, aprendí a acogerlos, a verlos como señales que me indicaban que era momento de ajustar mi rumbo o de prestar atención a aspectos de mi vida que necesitaban cambio. Esta práctica me enseñó a mantenerme en el presente,
a valorar cada instante y a transformar la ansiedad en una energía positiva que me impulsara a avanzar con determinación. Otra herramienta poderosa fue la escritura. Empecé a llevar un diario en el que plasmaba no solo mis inquietudes, sino también mis logros, mis pequeños triunfos y las lecciones aprendidas a lo largo del día. Cada palabra escrita era un acto de autoafirmación, una forma de recordar que mi vida tenía un valor intrínseco y que cada paso, por insignificante que pareciera, contribuía a la construcción de un futuro lleno de posibilidades. Revisar mis anotaciones me ayudaba a visualizar mi evolución, a darme cuenta de que, a pesar de los tropiezos, estaba forjando una versión de mí mismo más resiliente, auténtica y positiva. Además, descubrí que el entorno en el que me movía tenía un impacto directo en mi estado mental. Decidí transformar mi espacio personal en un santuario de inspiración y calma, eliminando aquello que me recordaba viejas heridas o hábitos negativos. Colores suaves, objetos significativos y un ambiente ordenado se convirtieron en aliados para mantener mi mente en sintonía con la nueva dirección que había elegido. Cada detalle de mi entorno se transformó en un reflejo de la persona que estaba construyendo, y en cada rincón encontraba un recordatorio de que el cambio era posible, que la belleza residía en la capacidad de reinventarse y en la búsqueda constante de lo mejor. Con el tiempo, mi concepto de vida se fue redefiniendo de manera radical. Empecé a ver el futuro no como una serie de obstáculos insuperables, sino como un campo de posibilidades en el que cada decisión, cada pequeño paso, me acercaba a la realización de mis sueños. La vida dejó de ser una carrera contrarreloj y se transformó en un viaje lleno de descubrimientos, de aprendizajes y de momentos que, aunque a veces desafiantes, estaban impregnados de un profundo significado. El proceso de construir un concepto propio más positivo me permitió soltar las ataduras del pasado, liberarme de las expectativas ajenas y, sobre todo, aceptar que la verdadera felicidad reside en ser fiel a uno mismo, en reconocer el propio valor y en caminar con la seguridad de que cada día es una nueva oportunidad para brillar. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el camino hacia una vida más positiva no fue lineal ni exento de dificultades, pero cada paso, cada caída y cada levantada me han llevado a construir una versión de mí mismo mucho más auténtica y llena de luz. El hábito de despertar temprano, de dedicar esos momentos sagrados a la introspección y al crecimiento personal, se convirtió en el punto de partida para una transformación que abarcó todos los aspectos de mi vida. Con cada amanecer, me reafirmo en la idea de que el cambio comienza desde adentro y que la clave para construir un concepto propio más positivo radica en la determinación de mirar el mundo con ojos de asombro y de gratitud. Invito a cada persona a emprender este viaje de autodescubrimiento, a dejar atrás las sombras del pasado y a construir un futuro en el que la positividad sea la guía principal. No se trata de alcanzar la perfección, sino de reconocer que cada paso, por pequeño que parezca, es un avance hacia una vida más plena y auténtica. La magia de este proceso reside en la capacidad de transformar cada experiencia en una lección, cada desafío en una oportunidad y cada amanecer en una promesa de renovación. Al final, construir un concepto propio más positivo es el acto de amor más grande que uno puede ofrecerse, una invitación constante a redescubrir la belleza de ser quien realmente somos, sin máscaras, sin miedos, y con la firme convicción de que la felicidad se cultiva día a día. Y así, mientras sigo avanzando en este camino, con cada respiración, cada pensamiento y cada latido, reafirmo mi compromiso de vivir con autenticidad y de abrazar cada momento como una oportunidad para ser la mejor versión de mí mismo. Con la certeza de que el cambio es posible, me levanto cada mañana con el corazón lleno de gratitud y la mente dispuesta a crear, a transformar y a construir un futuro en el que el optimismo y la esperanza sean las fuerzas que guíen mi destino. Porque, al final, lo que realmente importa es aprender a ver la vida con ojos de amor, a creer en la capacidad de reinventarse y a construir, paso a paso, un concepto propio que sea tan luminoso como el sol que anuncia un nuevo día. Número 2. Acéptate como eres. En los albores de mi camino hacia el autoconocimiento, me encontré con las enseñanzas del estoicismo, una filosofía que me instó a comprender que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor,
pero sí podemos dominar nuestras reacciones ante ello. El sabio Marco Aurelio me enseñó a aceptar la impermanencia y a encontrar serenidad en la aceptación de lo inevitable. Sé que la vida está llena de desafíos y circunstancias que escapan a nuestro control, y que el primer paso hacia la paz interior es aprender a reconocernos y a valorarnos tal como somos, sin exigir perfección. Este pensamiento se convirtió en la semilla que impulsó mi transformación, la idea de que, al aceptarnos como somos, nos liberamos de las cadenas de la autocrítica y abrimos la puerta a un crecimiento genuino y auténtico. Durante mucho tiempo, viví inmerso en la trampa de las comparaciones, midiendo mi valía a través del prisma de las expectativas ajenas y de un ideal inalcanzable de perfección. Cada error, cada fallo y cada tropiezo me parecían señales de que no era lo suficientemente bueno, y la lucha constante contra mis defectos me sumía en un estado de frustración y ansiedad. Sin embargo, con el tiempo y tras muchas noches de introspección, entendí que la verdadera sabiduría reside en abrazar nuestras imperfecciones. Como nos recuerda Séneca, no debemos lamentarnos por lo que no somos, sino agradecer por cada parte de nuestra experiencia, pues cada rasgo, cada virtud y cada debilidad son piezas que conforman el mosaico de nuestro ser. Aprendí a mirar mis defectos con ojos de compasión y a entender que el camino hacia la mejora personal no es un recorrido lineal, sino un proceso continuo de autoconciencia. Me di cuenta de que, al aceptar mis fallas, podía liberarme de la pesada carga del autorreproche. En lugar de ver mis limitaciones como barreras infranqueables, empecé a interpretarlas como oportunidades para aprender y crecer. Esta perspectiva, influenciada profundamente por la filosofía estoica, me enseñó que no es la adversidad lo que nos define, sino la forma en que decidimos responder ante ella. Cada día me esforzaba por recordar que la esencia de mi ser no se reduce a mis errores, sino que se enriquece con mis esfuerzos, mis aciertos y sobre todo con mi capacidad para enfrentar la vida con coraje y autenticidad. Aprendí a ser amable conmigo mismo, a permitirme errar sin condenarme y a comprender que el proceso de aceptación personal es, en sí mismo, un acto de amor propio. Descubrí que cuando dejo de luchar contra quien soy, abro un espacio interior en el que florece la verdadera libertad, una libertad que nace del reconocimiento de que cada experiencia, cada cicatriz y cada logro contribuyen a forjar una identidad única e irrepetible. La práctica diaria de la autoaceptación me permitió transformar mi diálogo interno. En lugar de castigarse por cada imperfección, comencé a celebrar cada pequeño avance y a reconocer que el viaje del autodescubrimiento es tan valioso como el destino final. El simple hecho de aceptar mis limitaciones me permitió adoptar una postura más abierta y comprensiva hacia mí mismo y, por extensión, hacia los demás. Así, dejé de ver la vulnerabilidad como una debilidad y empecé a considerarla como una manifestación genuina de mi humanidad, una puerta abierta al aprendizaje y a la conexión sincera con aquellos que comparten la misma travesía. No fue un proceso instantáneo. Hubo días en los que las viejas voces de la autocrítica volvían con fuerza, recordándome mis supuestos fracasos y deficiencias. Sin embargo, en esos momentos, recurría a las enseñanzas estoicas para encontrar fortaleza. Me recordaba a mí mismo que la naturaleza es imperfecta y que la imperfección es la condición misma de la existencia. Comprender que la vida no se trata de alcanzar un estado de perfección inmutable, sino de aprender a fluir con los cambios y a abrazar la totalidad de nuestra experiencia, fue una revelación que me ayudó a soltar el peso del juicio propio. Cada mañana, al despertar, me prometía a mí mismo que me aceptaría tal y como era. Con cada nuevo amanecer, me encontraba con la oportunidad de reiniciar, de corregir mis errores y de celebrar mis virtudes. Comencé a escribir en un diario mis pensamientos, mis miedos y mis pequeños triunfos. Fue allí donde plasmé mi compromiso con la autoaceptación y la búsqueda de un equilibrio interior. Cada palabra escrita se convirtió en un recordatorio de que el verdadero cambio no viene de la transformación de lo que somos, sino de la forma en que aprendemos a ver y a valorar lo que ya somos. Esta nueva forma de ver la vida me llevó a reevaluar mis relaciones y mis expectativas. Entendí que era injusto esperar perfección, tanto de mí mismo como de los demás, y que cada ser humano,
con sus propios aciertos y defectos, merece ser visto con ojos compasivos. Al aceptar mis propias imperfecciones, pude ofrecer a los demás un espacio de comprensión y apoyo, liberándome del peso del ego y abriéndome a relaciones más auténticas y profundas. Me di cuenta de que la autoaceptación es contagiosa. Cuando uno se muestra genuino y vulnerable, inspira a quienes le rodean a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de empatía y crecimiento mutuo. El camino hacia la autoaceptación también me enseñó a ser paciente. La transformación interior no se logra de un día para otro, sino a través de un compromiso diario de cultivar el amor propio y la compasión. Cada experiencia vivida, cada tropiezo superado y cada momento de duda se convirtieron en escalones que me llevaron a un entendimiento más profundo de quién soy y de lo que puedo llegar a ser. Aceptar mis imperfecciones fue, en última instancia, reconocer que el valor de mi existencia no depende de la aprobación externa, ni de alcanzar estándares inalcanzables, sino de la autenticidad y de la capacidad de amarme tal como soy. Hoy, cuando miro en el espejo, veo a una persona que ha aprendido a abrazar cada matiz de su ser. Reconozco mis debilidades, pero también celebro mis fortalezas. Cada cicatriz, cada error y cada logro se han sumado a la construcción de un ser íntegro, lleno de matices y capaz de transformar sus desafíos en oportunidades de crecimiento. He aprendido que la verdadera grandeza reside en la capacidad de aceptarnos sin reservas, de ser honestos con nosotros mismos y de tener el valor de mostrarnos al mundo con toda nuestra imperfección y humanidad. Aceptar quién soy me ha permitido liberar una energía vital que antes estaba encadenada a expectativas irreales y a una autocrítica implacable. Esa energía se ha transformado en creatividad, en pasión por la vida y en el impulso de seguir aprendiendo y evolucionando. El estoicismo me enseñó a ver la adversidad como parte natural del proceso y a comprender que cada obstáculo es, en realidad, una oportunidad para descubrir mi resiliencia interna. Aceptarme como soy me ha permitido no solo mejorar mi relación conmigo mismo, sino también vivir de manera más plena y consciente, apreciando cada instante como un regalo que me impulsa a ser una versión más auténtica y compasiva de mí mismo. En este viaje, he comprendido que el primer paso para transformar nuestra vida es reconocer que somos un trabajo en progreso, que no hay un destino final de perfección, sino una constante evolución. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos liberamos de la carga de la comparación y nos abrimos a la posibilidad de un crecimiento personal sostenido. He aprendido a ver la belleza en la lucha diaria, en cada desafío que me enseña algo nuevo y en cada tropiezo que me recuerda que la verdadera fortaleza está en levantarse una y otra vez. Hoy me levanto cada día con el firme compromiso de honrar mi propia historia, de respetar mi camino y de continuar aprendiendo a amarme sin condiciones. Aceptarme como soy no es un acto de resignación, sino una declaración de intenciones para vivir en coherencia con mis valores y aspiraciones. Es reconocer que, a pesar de mis imperfecciones, tengo un potencial infinito para crecer, para aportar y para transformar mi realidad. Y es que al final, la verdadera transformación comienza cuando dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a celebrar la totalidad de nuestra experiencia, con gratitud, con humildad y con la firme convicción de que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria en el camino hacia una vida más plena y auténtica. Número 3. Trabaja en tu apariencia física y tu mentalidad. Nunca imaginé que un cambio tan integral pudiera surgir de la simple decisión de cuidar tanto mi cuerpo como mi mente. Hace años, sin previo aviso, mi existencia se transformó en una sucesión de días sin sentido, donde cada despertar era un recordatorio de que algo debía cambiar. No fue una epifanía dramática ni un golpe de suerte. Fue más bien la acumulación de pequeños momentos en los que me di cuenta de que lo que mostraba al exterior y lo que vivía internamente estaban en un perpetuo desajuste. Esa desconexión se convirtió en una señal de alarma, impulsándome a reconectar con una versión de mí mismo que siempre había estado latente, pero que nunca había osado cultivar. En un principio, mi enfoque se limitaba a la apariencia física. Solía pensar que mejorar mi imagen era la clave para ganar confianza y abrir puertas en el mundo laboral y social. Empecé a investigar rutinas de ejercicio, a probar dietas
y a adoptar un estilo de vida que, en teoría, me haría lucir y sentirme mejor. Sin embargo, pronto descubrí que la transformación superficial se desvanecía rápidamente si no estaba acompañada de un cambio profundo en mi forma de pensar. Fue en ese instante cuando comprendí que mi apariencia externa era solo una manifestación de lo que ocurría en mi interior, y que sin trabajar en mi mentalidad, cualquier esfuerzo físico se quedaba en el plano de lo efímero. El proceso no fue fácil ni lineal, implicó reestructurar rutinas, cuestionar viejas creencias y desafiar la comodidad de la inercia. Empecé por hacer pequeños ajustes en mi día a día. Opté por caminar en lugar de conducir, elegí alimentos frescos sobre procesados y me permití unos minutos cada mañana para meditar, sin la presión de lograr resultados inmediatos. Estos cambios, aparentemente insignificantes, fueron la semilla de una evolución que se extendió a cada rincón de mi vida. Poco a poco, el ejercicio matutino se convirtió en un ritual sagrado, en el que no solo fortalecía mi cuerpo, sino que también despejaba mi mente y preparaba el terreno para enfrentar los desafíos del día. Cada sesión de entrenamiento se transformó en un espacio para meditar en movimiento, donde la sensación de esfuerzo se fusionaba con la satisfacción de saber que estaba invirtiendo en mí mismo. El sudor en la frente ya no era signo de agotamiento, sino el testimonio palpable de que mi cuerpo podía superar sus propios límites y al hacerlo enviaba un mensaje a mi mente. Eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Esta conexión entre cuerpo y mente se hizo evidente cuando noté que mis niveles de estrés disminuían y que mi capacidad para tomar decisiones se volvía más clara y serena. Paralelamente, empecé a explorar el mundo de la lectura y la autoeducación en áreas tan diversas como la filosofía, la psicología y la nutrición. Descubrí que cada libro era una ventana hacia perspectivas distintas, que cuestionar mis creencias me ayudaba a expandir mis horizontes y que, al alimentar mi mente con conocimiento, podía reprogramar mis patrones de pensamiento para ser más positivos y resilientes. Las antiguas voces críticas fueron reemplazadas gradualmente por afirmaciones de autoaceptación y empoderamiento, recordándome que la verdadera transformación comienza en la mente y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. La evolución de mi mentalidad no se dio de la noche a la mañana. Hubo días en los que las dudas y los miedos amenazaban con derrumbar los progresos alcanzados, en los que el peso de las expectativas externas y las inseguridades del pasado volvían a asomar su oscura presencia. En esos momentos encontré refugio en la práctica de la gratitud y en la reflexión sincera sobre mis logros, por pequeños que fueran. Escribía en un diario mis pensamientos, celebraba cada avance y aprendía a ver cada error no como un fracaso, sino como una lección invaluable que me acercaba a una mejor versión de mí mismo. El compromiso con este proceso de transformación integral se convirtió en una forma de vida, una filosofía que me impulsaba a continuar explorando nuevas maneras de crecer y evolucionar. Aprendí a ver cada día como una nueva oportunidad para mejorar, para construir sobre las bases que había establecido y para acercarme a una versión de mí mismo que siempre había soñado ser. La clave radicaba en la constancia, en el pequeño esfuerzo diario que con el tiempo se suma a una gran transformación. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de honrar el viaje del autodescubrimiento, de apreciar cada paso, cada caída y cada levantada como parte fundamental del proceso. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que el camino recorrido ha sido una amalgama de desafíos, aprendizajes y victorias silenciosas. Trabajar en mi apariencia física y mi mentalidad me ha enseñado que la verdadera belleza y fortaleza emergen de la autenticidad, del coraje de enfrentar nuestros propios demonios y de la determinación de construir una vida en la que el bienestar integral sea la prioridad. Cada mañana, al poner un pie delante del otro en la pista de ejercicio o al sumergirme en la quietud de la meditación, me reafirmo en la creencia de que el crecimiento personal es una tarea diaria, un compromiso con uno mismo que a la larga transforma no solo la imagen que proyectamos, sino la esencia misma de nuestro ser. Este proceso de transformación continúa evolucionando y cada día me ofrece nuevas lecciones sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente. Ahora sé que el verdadero éxito no se mide en apariencias superficiales, sino en la capacidad de mantener un equilibrio saludable
que nos permita enfrentar la vida con una actitud positiva y resiliente. La integración de hábitos saludables, la disciplina en el ejercicio y la dedicación a la autoeducación han forjado en mí una determinación inquebrantable, una determinación que me impulsa a seguir adelante, a mejorar constantemente y a abrazar el cambio como parte inherente del crecimiento. En definitiva, trabajar en tu apariencia física y tu mentalidad es un viaje sin destino final, una travesía de constante autodescubrimiento y renovación. Es aprender a escuchar las señales de tu cuerpo, a nutrir tu mente con pensamientos constructivos y a entender que, al final, lo que realmente importa es la conexión entre lo que eres en el interior y lo que reflejas en el exterior. Este compromiso contigo mismo te permitirá no solo superar los desafíos cotidianos, sino también construir una vida llena de significado, de bienestar y de la genuina satisfacción de saber que, día tras día, estás invirtiendo en tu mayor tesoro, tú mismo. Número 4. Asume responsabilidad absoluta de todo lo que te sucede. Nunca fui bueno aceptando que mis problemas eran en gran medida responsabilidad mía. Durante años, viví bajo la ilusión de que el universo conspiraba en mi contra, jefes injustos, relaciones tóxicas, oportunidades perdidas. Todo era culpa de Chunmas o externo. Me refugiaba en excusas como no tuve suerte o nadie me entiende, mientras acumulaba resentimiento y frustración. Hasta que un día, tras un fracaso monumental, algo hizo clic. Fue después de perder un proyecto crucial en mi trabajo. Había invertido meses en una propuesta que, según yo, era impecable. Cuando el cliente rechazó la idea, mi reacción fue predecible. Es un ignorante. Mi equipo no me apoyó. El mercado no está listo para innovar. Pero esa noche, mientras miraba fijamente el techo de mi habitación, una pregunta me taladró la mente. ¿Y si esto también es culpa mía? Admitir que yo era el común denominador en todas mis derrotas fue doloroso, pero necesario. Comencé a investigar sobre psicología y filosofía, y me topé con un concepto que cambió mi perspectiva: responsabilidad radical. No se trata de culparse por todo, sino de reconocer que, incluso en circunstancias fuera de nuestro control, siempre tenemos poder sobre cómo respondemos. Los primeros días de practicar esta mentalidad fueron un caos. Cada vez que algo salía mal, mi mente se debatía entre el viejo hábito de culpar a otros y la nueva voz que decía: ¿qué puedes aprender aquí? Por ejemplo, cuando un amigo canceló planes a última hora, mi reacción automática fue: nadie valora mi tiempo. Pero entonces, respiré hondo y me pregunté: ¿he comunicado claramente lo que esto significa para mí? ¿He creado relaciones donde la reciprocidad es prioridad? Para entrenar mi mente, implementé prácticas diarias. 1. El diario de responsabilidad. Cada noche, escribía 3 situaciones que me habían molestado y las reescribía desde la óptica de la responsabilidad. Por ejemplo, situación original: mi pareja no me escuchó cuando hablé de mi día. Reinterpretación: no expresé claramente que necesitaba su atención completa, ni elegí el momento adecuado para compartir. Este ejercicio no buscaba justificar a otros, sino identificar dónde yo podía mejorar mis acciones o comunicación. 2. La pregunta mágica. Antes de quejarme me obligaba a responder: ¿qué parte de esto depende de mí? Una vez, atrapado en el tráfico camino a una reunión, en lugar de maldecir a la ciudad, admití: podría haber salido 30 minutos antes o verificado el estado de las vías. Tercera terapia de exposición emocional. Me expuse voluntariamente a críticas. Pedí a amigos cercanos que me dieran retroalimentación honesta sobre mis defectos. Escuchar cosas como: a veces hablas sin filtrar y hieres sentimientos, fue duro, pero esencial para dejar de ver los comentarios como ataques y empezar a verlos como datos útiles. El día que todo cambió. De la teoría a la acción. El verdadero examen llegó 6 meses después. Mi hermano y yo tuvimos una discusión fuerte por un negocio familiar. Él quería invertir en un local. Yo insistía en que era riesgoso. La conversación escaló hasta que me gritó: nunca apoyas nada. Mi viejo yo habría replicado: tú eres el terco. Pero recordando mi compromiso, respiré y dije: tienes razón. Me he centrado más en señalar problemas que en buscar soluciones. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione?
El silencio incómodo que siguió duró segundos eternos. Luego su rostro se suavizó. No lo esperaba. Gracias. Trabajamos en un plan conjunto, y aunque el local finalmente no prosperó, nuestra relación salió fortalecida. Ese día entendí que asumir responsabilidad no te quita poder, te lo devuelve. Con el tiempo noté cambios profundos. En el trabajo, dejé de esperar que me asignaran proyectos interesantes. Creé un portafolio propio y lo presenté a mi jefe. No solo aprobaron mis ideas, sino que me ascendieron por proactividad. En el amor, terminé una relación donde me sentía incomprendido, pero primero analicé cómo había permitido que patrones tóxicos se repitieran. Hoy, establezco límites claros desde el inicio. En la salud, tras años de quejarme de mi falta de energía, contraté un entrenador y ajusté mi alimentación. No fue fácil, pero aceptar que mi bienestar dependía de mí fue el primer paso. La responsabilidad duele, pero cura. Al principio, enfrentar mis errores me generaba ansiedad. Con el tiempo, esa incomodidad se transformó en confianza. Sabía que, pase lo que pase, tendría las herramientas para manejar la situación. No es sobre controlar todo, sino sobre controlar tu respuesta. Una inundación dañó mi departamento. En lugar de enfocarme en lo perdido, usé el seguro, ayudé a vecinos y convertí el caos en una oportunidad para reorganizar mi espacio. La gente puede resistirse. Algunos se acostumbraron a mi rol de víctima y se molestaron cuando dejé de unirme a su círculo de quejas. Pero otros se inspiraron y comenzaron su propio viaje hacia la responsabilidad. Meditación de responsabilidad. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, repito en voz alta: hoy, elijo responder con sabiduría, no reaccionar con miedo. Reuniones de rendición de cuentas. Semanalmente tengo una cita conmigo mismo para evaluar: ¿en qué situaciones delegué mi poder? ¿Cómo puedo recuperarlo? Gratitud activa. Agradezco incluso por los desafíos. Un correo electrónico grosero de un cliente se convierte en: gracias por recordarme la importancia de la comunicación asertiva. Asumir responsabilidad absoluta no me convirtió en un robot perfecto. Todavía cometo errores, pero ahora los veo como peldaños, no como precipicios. La vida sigue lanzando imprevistos, pero ya no soy esclavo de las circunstancias. Recuerdo una tarde en el parque, viendo a un niño caerse de su bicicleta. En lugar de llorar, se levantó, sacudió el polvo y dijo con determinación: la próxima vez no soltaré el manubrio. Eso es responsabilidad radical, no culpar a la gravedad, a la bicicleta o al viento. Simplemente aprender y seguir pedaleando. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo cambié mi vida, respondo: dejé de buscar culpables y empecé a construir soluciones. El camino no es fácil, pero cada paso hacia la responsabilidad es un paso hacia la libertad verdadera. ¿Y tú, estás listo para soltar las excusas y agarrar el manubrio de tu vida? Número 5. Mejora tu diálogo interno. Durante años, mi mente fue un campo de batalla donde las críticas, los miedos y las dudas se disparaban sin piedad. No me di cuenta de lo tóxico que era ese ruido interno hasta que un día, mientras me preparaba para una presentación importante, escuché con claridad la voz que susurraba detrás de mis pensamientos: vas a fracasar. Todos verán que no eres suficiente. Esa frase, repetida como un mantra envenenado, hizo que mis manos sudaran y mi corazón latiera como si quisiera escapar de mi pecho. Ahí supe que algo tenía que cambiar. No era solo nerviosismo, era un enemigo invisible que llevaba años minando mi confianza. Todo comenzó en la adolescencia. Crecí en un entorno donde los errores se señalaban con más entusiasmo que los aciertos. Aprendí a anticipar el fracaso antes de intentar algo, a disculparme por existir en espacios donde sentía que no pertenecía. Con los años, internalicé esas voces externas hasta convertirlas en mi propio lenguaje. Me hablaba con una dureza que jamás usaría con otra persona. Si cometía un error en el trabajo, me decía: eres un incompetente. Si una relación terminaba, pensaba: nadie podría amarte realmente. Era como cargar con un juez implacable que emitía veredictos desde la sombra. El punto de quiebre llegó una tarde de lluvia. Había recibido una crítica constructiva de mi jefa sobre un informe, algo rutinario, pero mi mente la distorsionó hasta convertirla en un juicio personal. Ella piensa que no sirves para este trabajo. Deberías renunciar antes de que te despidan.
Pasé el fin de semana entero paralizado, revisando cada palabra del correo electrónico, imaginando escenarios catastróficos. El domingo por la noche, agotado mentalmente, me senté frente al espejo del baño y me observé. Los ojos hinchados, los hombros caídos, la respiración superficial. En ese momento, una pregunta surgió desde un lugar desconocido. ¿Qué pasaría si tratas de hablarte como lo harías con un amigo? Al principio la idea me resultó ridícula. ¿Hablarle con compasión a alguien como yo? Pero decidí intentarlo. Al día siguiente, cuando me equivoqué al enviar un archivo a un cliente, en lugar de repetir mi habitual «qué idiota eres», respiré profundamente y murmuré: «Fue un descuido, pero puedes solucionarlo». Reenvía el correo con una disculpa breve. La diferencia fue sutil pero reveladora. En lugar de quedarme atrapado en la culpa, actué. El cliente respondió agradeciendo mi transparencia. Empecé a investigar sobre el diálogo interno y descubrí que no estaba solo. Libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o estudios sobre la plasticidad neuronal me enseñaron que los patrones de pensamiento son hábitos, no sentencias irrevocables. Comencé un viaje para reentrenar mi mente, y aunque al principio cada paso fue incómodo, como calzar zapatos nuevos, con el tiempo encontré ritmo. Uno de mis primeros ejercicios fue llevar un diario de autoconversaciones. Cada vez que notaba un pensamiento negativo, lo escribía y luego lo reescribía desde la compasión. Por ejemplo, original: nunca voy a aprender esto, soy demasiado lento. Reformulado: estoy aprendiendo algo nuevo y es normal que me tome tiempo. Cada error me acerca a entenderlo mejor. Este simple acto de reencuadre me ayudó a identificar patrones recurrentes. Descubrí que mis ataques más duros ocurrían al final del día, cuando estaba cansado, o en situaciones donde sentía que perdía el control. Para contrarrestarlo, creé rituales de pausa. Antes de entrar en espirales de autocrítica, detenía todo y hacía una pregunta clave: ¿esto que me digo es cierto, útil o amable? Si la respuesta era no, lo dejaba ir como quien suelta un globo lleno de aire. Un momento crucial sucedió durante un viaje solitario a la montaña. Caminaba por un sendero estrecho cuando resbalé y caí sobre unas rocas. Mi rodilla sangraba y la primera voz que escuché fue: «Mira lo que hiciste, siempre arruinando todo». Pero entonces, recordando mi entrenamiento, me obligué a respirar y decir en voz alta: «Estás lastimado pero seguro, eres capaz de levantarte y continuar». Esas palabras, dichas con firmeza pero sin dramatismo, me dieron la calma necesaria para vendar la herida con un pañuelo y seguir hasta el mirador. Al llegar, la vista del valle bañado en luz dorada me hizo llorar. No por el dolor físico, sino por darme cuenta de que, por primera vez, había sido mi propio aliado en medio de la adversidad. Con el tiempo, el diálogo interno compasivo se filtró en áreas inesperadas. En el trabajo, cuando un colega recibió un ascenso que yo deseaba, en lugar de hundirme en el «no eres lo suficientemente bueno», me dije: «Esto no define tu valor. Sigue cultivando tus habilidades y celebra el éxito de otros». Sorprendentemente, esa mentalidad atrajo oportunidades que antes no veía. Mi jefa notó mi actitud colaborativa y me asignó a un proyecto internacional. En las relaciones, el cambio fue aún más profundo. Antes, solía callar mis necesidades por miedo al conflicto, acumulando resentimiento hasta explotar. Aprendí a reemplazar el «si hablas, te rechazarán» por «tus emociones son válidas». Expresarlas con respeto fortalece los vínculos. Para sostener la transformación, incorporé prácticas que nutrieran mi mente consciente. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, dedicaba 5 minutos a afirmaciones específicas. No eran frases genéricas como «soy exitoso», sino mensajes arraigados en acciones reales. Hoy elijo hablarme con paciencia. Confío en mi capacidad para resolver desafíos. También descubrí el poder de la gratitud dirigida hacia mí mismo. Al final del día, anotaba 3 cosas que había hecho bien, por pequeñas que fueran. Desde terminar un informe hasta cocinar una cena sin quemarla. El mayor regalo de este viaje fue descubrir que el diálogo interno no solo afecta cómo nos sentimos, sino cómo percibimos la realidad. Un ejemplo claro ocurrió durante un taller de improvisación teatral al que me inscribí para enfrentar mi miedo al ridículo. En una actividad,
debía representar un personaje absurdo frente a desconocidos. Antes, mi mente habría dicho, van a reírse de ti. Esta vez opté por, no importa si fallo, lo importante es divertirme. El resultado fue liberador. Reí, improvisé, y aunque tropecé con unas sillas, el público aplaudió genuinamente. Alguien se me acercó después y dijo, admiro tu valentía. Esa frase se quedó grabada, no como un halago, sino como un recordatorio de cómo nuestra narrativa interna moldea la experiencia externa. Hoy, cuando mi diálogo interno se desvía hacia la oscuridad, tengo herramientas para guiarlo de vuelta. Ya no busco eliminarlo por completo. Las dudas y los miedos son humanos, pero elijo no darles el micrófono principal. En su lugar, cultivo una voz que recuerda mis logros, que abraza las caídas como parte del aprendizaje y que, sobre todo, me trata con la dignidad que merece cualquier ser humano. A veces, cuando veo a alguien hablarse con crueldad en público, un padre que se regaña por olvidar las llaves, una amiga que se menosprecia frente al espejo, siento el impulso de compartir lo que aprendí, que las palabras que nos decimos son semillas. Si las riegas con veneno, crecerán espinas. Si las nutres con bondad, florecerán jardines. Este camino no requiere perfección, sino práctica constante. Como aquel día en el que, tras meses de trabajo, me encontré frente a un espejo y sin pensarlo sonreí. No por vanidad, sino porque por primera vez, la persona que me devolvía la mirada era alguien a quien quería cuidar. Número 6. Toma acción hoy. Hubo un tiempo en que mi vida era un archivo lleno de planes sin ejecutar. Tenía listas de metas coloridas en aplicaciones de productividad, libros de autoayuda subrayados hasta el cansancio y frases motivacionales pegadas en el espejo del baño. Pero cada noche, al recostarme en la cama, la brecha entre lo que decía que haría y lo que realmente hacía me ahogaba en culpa. Me convertí en un experto en posponer. Empezaré la dieta el lunes. Invertiré cuando tenga más dinero. Hablaré con ella cuando sea el momento perfecto. Hasta que un día, el universo me envió una lección brutal, una llamada a las 3 de la madrugada, informando que mi padre había sufrido un derrame cerebral. Corrí al hospital con el corazón en la garganta, y mientras lo veía luchar por respirar, una verdad me golpeó sin piedad. El algún día es una mentira que nos contamos para evadir el ahora. Aprendí a fuerza de desesperación que la acción no es un lujo, sino un acto de coraje cotidiano. Mi padre sobrevivió, pero su recuperación fue lenta. Un mes después, mientras lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, me preguntó con voz temblorosa, ¿qué estás esperando para vivir? Esa pregunta simple y devastadora quemó todas mis excusas. Durante años, creí que posponer decisiones me protegía del fracaso. Lo que no entendí fue que la indecisión también tiene consecuencias. Oportunidades que se oxidan, relaciones que se enfrían, versiones de nosotros mismos que mueren en silencio. Un ejemplo claro ocurrió en mi trabajo. Durante 2 años evité solicitar un ascenso porque no estaba listo. Cuando finalmente reuní el valor, el puesto ya lo ocupaba una colega menos experimentada pero más audaz. Su secreto: había actuado mientras yo analizaba. Comencé con algo radical: eliminar la palabra mañana de mi vocabulario. No como un cliché, sino como un pacto conmigo mismo. Si identificaba una acción importante, la hacía en los siguientes 60 minutos, sin importar lo incompleta o imperfecta que fuera. La primera vez que probé esto fue un domingo por la tarde. Llevaba meses queriendo escribir un artículo sobre viajes, pero siempre lo postergaba por falta de inspiración. Aquel día, abrí el laptop y escribí 3 párrafos horribles, llenos de clichés y frases redundantes. Pero esos párrafos se convirtieron en el esqueleto de un texto que semanas después fue publicado en una revista. La lección: el movimiento genera claridad, no al revés. Uno de los descubrimientos más útiles fue que la acción se alimenta de acciones mínimas. Por ejemplo, en vez de proponerme hacer ejercicio 1 hora diaria, comenzaba con ponerme las zapatillas y salir a la puerta. El 90% de las veces, una vez fuera, terminaba caminando 15 minutos. Otro recurso fue el ritual de los 5 segundos. Cuando sentía miedo o pereza, contaba hacia atrás desde 5 y actuaba al llegar a 0. Así evitaba que el cerebro racional saboteara el impulso inicial. También aprendí a negociar con mi mente.
Cuando la procrastinación me susurraba, no tienes energía para esto, respondía, solo trabajaremos en ello 10 minutos. Casi siempre, esos 10 minutos se convertían en una hora de progreso real. La clave estaba en reducir la fricción, preparar la ropa de gimnasia la noche anterior, dejar los ingredientes para cocinar saludable sobre la mesa, desactivar notificaciones del teléfono al trabajar. El verdadero poder de este hábito se reveló durante una crisis personal. Tras una discusión con mi mejor amigo, ambos dejamos de hablarnos. Semanas pasaron, y aunque anhelaba reconciliarme, el orgullo y el miedo al rechazo me paralizaban. En 3 meses, mis niveles mejoraron más que en años de intentos fallidos. Aún hay días en que la voz del ¿qué pasaría si? Intenta gobernarme. Hace unos meses, me ofrecieron un proyecto freelance que implicaba hablar en público. Mi primera reacción fue sudar frío y pensar, no puedo, me quedaré en blanco. Pero en lugar de rechazarlo, dije, envíen los detalles y lo revisaré. Esa noche, descompuse el proyecto en pasos, investigar el tema, hacer un bosquejo, practicar frente al espejo. Al finalizar cada paso me preguntaba, ¿qué es lo peor que podría pasar? La respuesta siempre era menos aterradora que mi imaginación. Para que el movimiento se vuelva inconsciente, adopté prácticas diarias. Antes de dormir, hago al menos una acción microscópica hacia mis metas. A veces es enviar un correo, a veces leer una página de un libro. Lo importante es no dejar que el día termine en cero. Cuando completo una tarea difícil, realizo un ritual simbólico. Tomo un café especial, bailo una canción o escribo el logro en un frasco de victorias. Esto reprograma mi cerebro para asociar la acción con placer. Compartí mis metas con 2 amigos que me preguntan periódicamente, ¿qué has hecho al respecto? Saber que alguien más conoce mis compromisos reduce la tentación de postergar. Hace un año, tras décadas de postergarlo, viajé solo a Japón. El viaje fue caótico. Perdí un tren, me equivoqué al pedir comida, y en un templo de Kioto me tropecé frente a un grupo de turistas. Pero cada error se convirtió en una historia, cada incomodidad en un recuerdo vívido. De regreso, mientras miraba las fotos, entendí que la vida no es un guión por pulir, sino una serie de momentos imperfectos que solo existen cuando nos atrevemos a vivirlos. Hoy, cuando alguien me dice, quiero cambiar, pero le comparto una frase que me repito cada mañana. No necesitas certeza, solo necesitas empezar. La acción es el antídoto contra el arrepentimiento, el puente entre quien eres y quien anhelas ser. ¿Y tú? ¿Qué harás hoy que tu yo del futuro te agradecerá? Tomar acción no significa ignorar el miedo, sino avanzar a pesar de él. Incluso los pasos más pequeños cuentan, porque rompen la inercia del estancamiento. La perfección es una celda. El movimiento, aunque sea torpe, es libertad. Número 7. Identifica tus aspectos positivos. En un instante de reflexión profunda, comprendí que cada uno de nosotros lleva dentro un cúmulo de virtudes y habilidades únicas que a menudo pasamos por alto. En la vorágine de la rutina diaria, entre obligaciones y desafíos, resulta fácil quedar atrapado en la crítica constante y en el temor a no ser suficientes. Sin embargo, he aprendido que reconocer y valorar nuestros aspectos positivos es el primer paso para forjar una vida llena de significado y bienestar. Es un proceso de descubrimiento que requiere honestidad, paciencia y, sobre todo, la voluntad de mirar hacia adentro para encontrar aquello que nos hace especiales. Recuerdo el momento en que, tras una serie de experiencias difíciles, decidí hacer un alto y reflexionar sobre quién era en realidad. No se trataba de enumerar logros superficiales ni de encumbrar mi ego, sino de identificar esas cualidades que, aunque a veces parecían insignificantes, eran el fundamento de mi capacidad para enfrentar la adversidad. Empecé a escribir en un cuaderno cada pequeño triunfo, cada gesto amable y cada talento que, de alguna manera, contribuía a mi bienestar. Con el paso del tiempo, este ejercicio de autoobservación se convirtió en una herramienta poderosa para transformar mi perspectiva. En lugar de enfocarme en mis fallas, comencé a reconocer y celebrar lo que hacía bien. Esta práctica, que al principio parecía un mero ejercicio de vanidad, se reveló como una llave maestra para cultivar la autoestima y la resiliencia. Aprendí que cuando nos permitimos ver nuestros aspectos positivos, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos,
sino que también influimos de manera positiva en quienes nos rodean. La gratitud hacia nuestras propias virtudes se extiende a los demás, generando un círculo virtuoso de apoyo y comprensión. Me di cuenta de que, al aceptar mis capacidades y mis aciertos, podía enfrentar los desafíos con mayor determinación, sabiendo que cada tropiezo era solo una parte del aprendizaje. Al profundizar en esta búsqueda interior, descubrí que cada rasgo positivo era un recordatorio de que, a pesar de los errores y las incertidumbres, existía en mí un potencial inagotable. Encontré en mi capacidad de escuchar, en mi creatividad para resolver problemas y en mi empatía hacia los demás, los pilares sobre los cuales se construía una versión más fuerte y auténtica de mí mismo. Estas cualidades, tan valiosas y a menudo subestimadas, se convirtieron en la luz que iluminaba mi camino, recordándome que cada ser humano posee una combinación única de talentos y virtudes que merece ser reconocida. El proceso de identificar mis aspectos positivos no fue inmediato ni exento de dificultades. Al principio, la voz interna crítica y las inseguridades acumuladas durante años me empujaban a minimizar cualquier rasgo favorable. Sin embargo, poco a poco, a través de la reflexión constante y del apoyo de personas que creían en mí, empecé a desmantelar esos pensamientos autolimitantes. Aprendí a ver cada experiencia, incluso aquellas que parecían fracasos, como una oportunidad para resaltar una fortaleza oculta. Esta transformación implicó una reestructuración de mi diálogo interno, en el que cada palabra y cada pensamiento fueron cuidadosamente reevaluados para fomentar una imagen más compasiva y realista de mi persona. En este viaje de autoconocimiento, descubrí que reconocer nuestros aspectos positivos también es un acto de valentía. No se trata de ignorar las áreas de mejora, sino de equilibrar la autocrítica con el reconocimiento de nuestras virtudes. Al enfrentar mis debilidades, también aprendí a apreciar los logros, por pequeños que fueran. Cada vez que lograba superar un obstáculo o aprender algo nuevo, me recordaba que la suma de mis esfuerzos, en lugar de definirme por mis errores, delineaba una historia de crecimiento constante. Este cambio de enfoque no solo fortaleció mi autoestima, sino que también me permitió relacionarme con los demás desde una perspectiva de mayor comprensión y empatía. La práctica de identificar y celebrar lo positivo en uno mismo se extendió más allá de la esfera personal, impactando notablemente en mis relaciones interpersonales y en mi entorno laboral. Al reconocer mis propias fortalezas, me volví más receptivo y comprensivo hacia los demás, consciente de que cada persona tiene su propio conjunto de virtudes y talentos. Esta mentalidad de aprecio y gratitud facilitó la creación de vínculos genuinos, en los que el intercambio se basaba en el reconocimiento mutuo y en la celebración de las cualidades individuales. La capacidad de ver lo bueno en mí mismo se reflejaba en la forma en que valoraba y apoyaba a quienes me rodeaban, creando un ambiente propicio para el crecimiento conjunto y para la construcción de relaciones sólidas y enriquecedoras. Además, este camino hacia el reconocimiento de mis aspectos positivos me impulsó a ser más consciente de mis decisiones y a vivir de manera más intencional. Cada día se convirtió en una oportunidad para reafirmar lo que hacía bien y para aprender de los momentos de incertidumbre. La introspección diaria me permitió descubrir que, en medio de las presiones del mundo moderno, existe un refugio interior al que siempre podemos regresar para encontrar paz y claridad. Al nutrir esta conexión con mi esencia, fui capaz de construir una base sólida que me apoyaba en momentos de dificultad, recordándome que cada cualidad positiva identificada era un ancla que me mantenía firme en la tormenta. Con el tiempo, comprendí que la clave para una transformación duradera radica en la integración consciente de nuestras virtudes en la vida cotidiana. No basta con hacer un inventario de aspectos positivos en un cuaderno. Es necesario vivir de acuerdo con ellos, permitiendo que cada acción, cada decisión y cada interacción refleje ese compromiso con el bienestar propio. Empecé a establecer metas basadas en mis fortalezas, a diseñar rutinas que me ayudaran a potenciar lo mejor de mí y a rodearme de personas que me inspiraran a seguir creciendo. Esta práctica de vivir en sintonía con mis cualidades me permitió no solo superar los desafíos con mayor facilidad, sino también disfrutar del camino del crecimiento personal con gratitud y entusiasmo. A lo largo de este recorrido,
aprendí que el reconocimiento de nuestros aspectos positivos es una herramienta poderosa para transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Cada vez que me detenía a reflexionar sobre mis logros, sentía que mi autoconfianza se fortalecía, y con ella, la convicción de que soy capaz de enfrentar cualquier reto. Esta percepción de uno mismo no es un ejercicio de arrogancia, sino una afirmación de que, a pesar de las imperfecciones, cada uno de nosotros posee una luz interna que merece ser celebrada. La autenticidad de reconocer tanto nuestras virtudes como nuestras áreas de mejora nos permite avanzar con integridad, conscientes de que el crecimiento personal es un viaje continuo y que cada paso cuenta. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que identificar mis aspectos positivos ha sido un regalo que me he hecho a mí mismo. Es un acto de amor propio que trasciende la mera autocomplacencia, convirtiéndose en una práctica diaria que nutre mi espíritu y refuerza mi capacidad para ser resiliente. Cada reflexión, cada pequeño triunfo y cada momento de autoaceptación han contribuido a construir una versión de mí que se enfrenta al mundo con una fortaleza tranquila y una esperanza renovada. He aprendido a ver cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como un ladrillo en la edificación de mi identidad, y a entender que, al reconocer lo bueno en mí, también abro la puerta para que otros reconozcan y celebren lo mejor de sí mismos. En definitiva, el camino hacia el autoconocimiento y la valoración de nuestros aspectos positivos es un viaje sin fin, un constante ejercicio de introspección y gratitud. Identificar lo valioso que llevamos dentro no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también transforma la manera en que interactuamos con el mundo, generando un efecto multiplicador de empatía y crecimiento mutuo. A medida que avanzamos por la vida, recordemos que cada virtud, cada talento y cada capacidad son los cimientos sobre los cuales podemos construir un futuro lleno de posibilidades y de auténtica realización. Al final, lo más importante es aprender a mirarnos con ojos de amor y comprensión, reconociendo que en cada uno reside la semilla de un potencial inmenso, listo para florecer en el jardín de la vida. Número 8. Construye un entorno que te eleve de manera positiva. Desde que tengo memoria, he observado que el ambiente en el que nos desenvolvemos influye profundamente en nuestro ánimo, en nuestra productividad y en la forma en que percibimos el mundo. No es casualidad que, en momentos de adversidad, un cambio en nuestro entorno pueda transformar incluso los días más grises en oportunidades para crecer y brillar. Hace años, en un momento en el que me sentía abrumado por la rutina y por las presiones del día a día, comprendí que necesitaba replantear mi espacio vital, no solo para sentirme más cómodo, sino para elevar mi espíritu y mi energía de forma positiva. Decidí, entonces, construir un entorno que me impulsara a ser la mejor versión de mí mismo, un lugar en el que cada objeto, cada rincón y cada interacción estuvieran orientados a nutrir mi bienestar y mi crecimiento personal. El primer paso en este proceso fue reconocer que no se trata únicamente de cambiar la apariencia física del lugar donde vivimos, sino de crear una atmósfera que resuene con nuestros valores y aspiraciones. Comencé por realizar una profunda reflexión sobre lo que verdaderamente necesitaba: un espacio libre de distracciones negativas, donde la paz y la inspiración pudieran florecer. Así, emprendí una limpieza no solo material, sino también emocional, dejando atrás objetos, recuerdos y patrones que ya no me servían y que de alguna forma absorbían mi energía. La creación de un entorno positivo también implica prestar atención a la organización y a la funcionalidad del espacio. Adopté la filosofía del menos es más, eliminando lo superfluo y concentrándome en lo esencial. Cada objeto que decidí conservar tenía un propósito, ya sea inspirar, facilitar el trabajo o simplemente brindar un toque de belleza. Esta simplicidad no solo liberó espacio físico, sino que también ayudó a despejar la mente, permitiéndome concentrar mi energía en actividades significativas. Me di cuenta de que un entorno ordenado favorece el pensamiento claro y la toma de decisiones acertadas, ya que reduce la carga visual y emocional de un exceso de estímulos. Otro aspecto crucial fue la incorporación de zonas destinadas al autocuidado y a la creatividad. Reservé un área especial para la meditación y la reflexión,
un rincón silencioso donde pudiera desconectar del bullicio exterior y conectar conmigo mismo. Este pequeño santuario personal se convirtió en mi refugio, un lugar donde cada mañana, al iniciar el día, podía dedicar unos minutos a la introspección y a la gratitud. Allí, entre cojines cómodos y una suave iluminación, me permitía sumergirme en la calma, recargándome de energía positiva y recordándome que el cuidado personal es la base para enfrentar cualquier reto. En esa esquina de mi hogar, aprendí que el silencio y la soledad son aliados invaluables en el camino hacia la transformación interior. La ambientación no se limita al espacio físico, sino que también se extiende a la calidad de las relaciones y a la forma en que interactuamos con nuestro entorno social. Con el tiempo, comprendí que para construir un entorno que me elevara de manera positiva, era fundamental rodearme de personas que compartieran una visión similar, que me impulsaran a crecer y que supieran valorar la autenticidad. Empecé a fortalecer vínculos con aquellos que con sus palabras y acciones contribuían a mi bienestar, dejando a un lado relaciones tóxicas o que de alguna forma drenaban mi energía. Cultivar amistades basadas en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo se convirtió en una prioridad, pues descubrí que el entorno social es tan influyente como el espacio físico en el que vivimos. Con el tiempo, me di cuenta de que el éxito de este proceso radicaba en la capacidad de mantener una actitud flexible y abierta al cambio. La vida es un flujo constante, y a veces, lo que funcionó en un momento dado puede necesitar ser replanteado con el paso de los días. Esta comprensión me impulsó a estar siempre atento a mis propias necesidades y a ajustar mi entorno de acuerdo a mi evolución personal. La renovación constante se volvió un mantra, recordándome que el crecimiento es un camino sin fin y que cada cambio, por pequeño que sea, tiene el poder de elevarnos y acercarnos a una vida más plena y significativa. El entorno que construimos a nuestro alrededor es, en definitiva, un reflejo de cómo nos queremos ver a nosotros mismos y de lo que aspiramos a ser. No se trata de crear una fachada perfecta, sino de diseñar un espacio que nos nutra, que nos impulse a avanzar y que nos recuerde cada día la importancia de cuidar de nuestro bienestar integral. Es un proceso de transformación que abarca desde la elección de los objetos que adornan nuestro hogar hasta la selección consciente de las personas con las que compartimos nuestro tiempo, pasando por la gestión de nuestro espacio digital y la adopción de hábitos que fortalezcan nuestra salud física y emocional. Hoy, al recorrer mi hogar y sentir esa atmósfera de calma y energía positiva, me lleno de gratitud por haber tomado la decisión de invertir en mi entorno. Cada rincón me habla de un compromiso con mi propio bienestar, de la dedicación a crear un espacio en el que la inspiración, la creatividad y la serenidad convivan en perfecta armonía. Este entorno se ha convertido en un recordatorio constante de que aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de elegir cómo responder y de diseñar un espacio que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos. Invito a cada persona a reflexionar sobre su propio entorno y a considerar qué cambios pueden hacer para que su espacio vital se convierta en un aliado en la búsqueda del crecimiento personal y de la felicidad. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de encontrar el equilibrio y la armonía en cada detalle, de valorar cada pequeña mejora y de reconocer que, al transformar nuestro entorno, estamos también transformando nuestro interior. Porque al final del día, el entorno que creamos es la base sobre la cual construimos nuestros sueños, es el escenario en el que se desarrollan nuestras historias y es, sin duda, una poderosa herramienta para elevarnos de manera positiva y vivir en plenitud. Número 9. Invierte en ti mismo. Hace ya un tiempo que comprendí que la inversión más valiosa que podemos hacer no está en bienes materiales ni en logros externos, sino en el crecimiento y bienestar de nuestro propio ser. La idea de invertir en ti mismo se ha convertido en la piedra angular de mi transformación personal. No se trata únicamente de adquirir conocimientos o habilidades, sino de cultivar una actitud de amor propio y compromiso constante con el cambio. Es una decisión diaria que nos invita a explorar, a cuestionar y a reinventarnos en cada etapa de la vida. Recuerdo aquellos días en los que me sentía atrapado en la rutina, sin rumbo claro y con una sensación de estancamiento que me impedía avanzar. La falta de motivación y el desgaste emocional
se combinaban para formar una barrera que parecía infranqueable. Fue en esos momentos cuando decidí que, antes de poder transformar cualquier aspecto de mi vida, tenía que empezar por invertir en mí mismo. Comencé por dedicar tiempo a entender mis fortalezas y debilidades, a identificar mis verdaderos intereses y a reconocer que, sin importar lo que sucediera en el exterior, mi bienestar interno era el motor que podía impulsar cualquier cambio. El primer paso fue redescubrir la importancia de la introspección. Reservé momentos en mi agenda para estar a solas, sin distracciones, y reflexionar sobre mis metas, mis pasiones y mis valores. Me sumergí en la lectura de libros que no solo alimentaban mi mente, sino que también desafiaban mi forma de ver el mundo. Autores y pensadores que habían recorrido caminos similares me inspiraron a adoptar una mentalidad de crecimiento. Cada página leída era como una semilla que, al germinar en mi interior, abría nuevas posibilidades de desarrollo. Comprendí que la sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo de aprendizaje, donde cada error y cada acierto eran parte esencial del trayecto. Paralelamente, me propuse cuidar mi salud física como una extensión de mi bienestar emocional y mental. Adopté el hábito de realizar ejercicio de manera regular, no con el único fin de cambiar mi imagen, sino para sentirme vital, lleno de energía y en sintonía con mi cuerpo. Empecé con caminatas matutinas que, poco a poco, se transformaron en rutinas de entrenamiento más estructuradas. Cada gota de sudor se convirtió en un recordatorio de que mi cuerpo es el templo que alberga mis sueños y aspiraciones. La disciplina en el ejercicio no solo fortaleció mis músculos, sino que también me enseñó la importancia de la constancia y la paciencia, virtudes que son igualmente cruciales en el camino del autoconocimiento. La inversión en ti mismo también implica nutrir la mente con pensamientos constructivos y rodearte de estímulos positivos. En ese sentido, decidí replantear mi entorno, tanto físico como digital. Me deshice de aquello que drenaba mi energía, como hábitos poco saludables o relaciones tóxicas, y busqué rodearme de personas que compartieran mi visión de crecimiento. Cada conversación, cada intercambio de ideas, se convirtió en una oportunidad para aprender algo nuevo y para fortalecer mi determinación. Elegí seguir a aquellos que, con su ejemplo y palabras, me motivaban a ser mejor, a superar mis límites y a ver la vida desde una perspectiva optimista. La calidad de las relaciones que cultivo tiene un impacto directo en mi estado de ánimo, y por ello es fundamental rodearse de quienes suman a la travesía, en lugar de restar. Además, invertir en uno mismo significa asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo profesional y personal. Me propuse aprender nuevas habilidades, actualizar mis conocimientos y salir de la zona de confort. Tomé cursos, asistí a seminarios y, sobre todo, me permití equivocarme sin temor a las críticas. Cada fracaso se convirtió en una lección valiosa que me impulsó a seguir adelante, a ver en cada obstáculo la oportunidad de crecer. La autoconfianza, que surge de la experiencia y el aprendizaje, se forja cuando nos atrevemos a enfrentar lo desconocido y a transformar las dificultades en escalones hacia el éxito. En este proceso, descubrí que la inversión más grande no requiere grandes sumas de dinero, sino tiempo, dedicación y el coraje de mirar dentro de uno mismo. No obstante, invertir en ti mismo también implica saber cuándo pedir ayuda y reconocer que nadie tiene todas las respuestas. Aprendí a buscar el consejo de mentores, a rodearme de personas que me inspiraran y a aceptar que el crecimiento personal es un camino compartido. Las conversaciones sinceras y el intercambio de ideas se convirtieron en un faro que iluminaba mi camino, demostrando que, en la colaboración, se encuentra una fuente inagotable de sabiduría y apoyo. Este sentido de comunidad me hizo entender que la transformación personal no es un viaje solitario, sino una experiencia enriquecedora que se potencia al compartirla con otros que, de alguna manera, también están invirtiendo en su propio desarrollo. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con convicción que la decisión de invertir en mí mismo ha sido el catalizador de un cambio profundo y duradero. Mi vida se ha transformado en una serie de oportunidades y aprendizajes constantes, en la que cada experiencia me acerca un poco más a la realización de mis sueños. La inversión en uno mismo no se mide en términos monetarios, sino en la dedicación,
el tiempo y el amor que le brindamos a nuestro propio ser. Es un acto de valentía, de responsabilidad y sobre todo, de fe en que cada uno de nosotros posee el potencial para crecer y transformar su realidad. El proceso es, sin duda, exigente y está lleno de desafíos, pero también es enormemente gratificante. La sensación de plenitud y realización que se experimenta al saber que estás dedicando recursos invaluables a tu propio bienestar no tiene precio. Es el inicio de una aventura que te lleva a descubrir tus límites, a superarlos y a redescubrir la fortaleza que siempre ha estado latente en tu interior. Cada día, al despertar, me reafirmo en la convicción de que el mayor tesoro que tengo es mi capacidad para evolucionar, para reinventarme y para crear una vida que refleje mis valores y aspiraciones más profundas. Invierte en ti mismo y verás cómo, poco a poco, cada aspecto de tu existencia se ilumina con una nueva luz. Aprende a valorar cada experiencia, a convertir los fracasos en lecciones y a celebrar cada avance, por pequeño que sea. El camino hacia el autodescubrimiento y la realización personal es interminable, pero cada paso que das es una inversión en el futuro que deseas construir. Y en ese proceso, descubrirás que la verdadera riqueza reside en el crecimiento interior, en la transformación constante y en la capacidad de ser la mejor versión de ti mismo, sin importar las circunstancias externas. En definitiva, invertir en ti mismo es un acto de amor, de compromiso y de valentía. Es reconocer que eres el arquitecto de tu propio destino y que cada decisión que tomas contribuye a la edificación de un futuro lleno de posibilidades. Al dedicar tiempo y energía a tu propio desarrollo, abres las puertas a una vida más plena, más consciente y, sobre todo, más auténtica. Porque, al final, cuando inviertes en ti, estás invirtiendo en el potencial infinito que reside en tu interior, en esa fuerza vital que te impulsa a seguir adelante y a transformar cada día en una oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, para brillar. Número 10. Usa mantras de afirmación todas las mañanas. Cada nuevo amanecer nos ofrece la oportunidad de empezar de cero, de renovar nuestras energías y de reconectar con lo más profundo de nuestro ser. Durante mucho tiempo, viví atrapado en una rutina de pensamientos negativos y dudas que parecían ensombrecer cada día. Fue en esos momentos de desánimo cuando descubrí el poder de los mantras de afirmación, una práctica que transformó mi vida al recordarme, con cada repetición, que soy capaz, valioso y digno de amor. Incorporar esta simple pero poderosa costumbre en mis mañanas me permitió cambiar la narrativa interna, dándole la bienvenida a la positividad y al empoderamiento personal. Desde el primer día, comprendí que no se trataba de recitar palabras vacías, sino de infundir en cada frase un significado profundo que resonara con mi alma. Al principio, la idea de hablar frente al espejo y de repetir frases de afirmación me resultó extraña y hasta un poco ridícula, pero poco a poco fui notando cambios sutiles pero poderosos. Mis pensamientos negativos fueron cediendo lugar a una voz interior más amable y comprensiva, una que me animaba a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y segura. Esa voz, antes silenciada por el ruido de la autocrítica, se convirtió en mi aliada, recordándome que el amor propio es el cimiento de cualquier logro verdadero. Cada mantra se transformaba en un escudo que protegía mi mente de las dudas y en una brújula que orientaba mis acciones hacia el bienestar. La práctica diaria de los mantras me permitió observar una evolución en mi forma de pensar. Empecé a notar que, al iniciar el día con pensamientos afirmativos, mi disposición frente a las situaciones difíciles se volvía más serena y resiliente. Las tareas que antes me parecían abrumadoras se transformaban en oportunidades para demostrar mi capacidad de superación, y los contratiempos en lecciones valiosas para crecer. No era magia, sino el resultado de reprogramar mi mente para enfocarse en lo positivo, en aquello que me hacía sentir vivo y con ganas de avanzar. Los mantras me recordaban que cada día era una nueva posibilidad para reinventarme y para dejar atrás viejos hábitos que ya no me servían. Esta práctica no solo impactó mi estado emocional, sino también la calidad de mis relaciones y mi rendimiento en el trabajo. Al cultivar una mentalidad de afirmación, comencé a ver el mundo con otros ojos. Las interacciones con las personas se volvieron más genuinas
ya que mi nueva actitud me permitía escuchar y comprender a los demás sin el velo de la inseguridad. Me di cuenta de que, al cuidarme internamente, podía extender ese bienestar a mi entorno, generando un efecto multiplicador de positivismo. Las personas a mi alrededor notaron el cambio, y poco a poco se formó un círculo de apoyo y entusiasmo que se retroalimentaba con cada sonrisa, cada gesto de amabilidad y cada palabra de aliento. En el transcurso de este proceso, descubrí que los mantras de afirmación no eran una fórmula mágica para eliminar los problemas, sino una herramienta para enfrentarlos con una actitud proactiva y constructiva. Comprendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar las adversidades en escalones para el crecimiento personal. Cada vez que me encontraba en una situación difícil, recordaba mis mantras y me reencontraba con ese centro de calma y convicción. Esta técnica me ayudó a manejar el estrés, a recuperar la confianza en momentos de duda y a enfrentar los desafíos cotidianos con una mentalidad orientada hacia la solución en lugar de la resignación. La incorporación de los mantras a mi rutina diaria se convirtió en un hábito tan natural que, con el tiempo, ya no podía imaginar empezar el día sin ese ritual. Me di cuenta de que, al invertir unos minutos cada mañana en alimentar mi mente con afirmaciones positivas, estaba invirtiendo en mi bienestar a largo plazo. Esta práctica se volvió un recordatorio constante de que yo soy el arquitecto de mi realidad y que, a través de la disciplina y el amor propio, puedo construir una vida llena de significado y propósito. Aprendí a valorar cada momento, a celebrar mis logros y a ver cada error como una oportunidad para aprender y mejorar. Además, al integrar los mantras de afirmación en mi vida, descubrí la importancia de la consistencia y la paciencia. Los cambios más profundos no suceden de un día para otro, sino a través de la acumulación de pequeños momentos de introspección y autoafirmación. Cada repetición de mis mantras era un paso firme hacia una versión más segura y auténtica de mí mismo. Con el tiempo, comencé a notar que mi diálogo interno se transformaba. Las voces críticas y desalentadoras se veían opacadas por una corriente de amor, gratitud y aceptación. Este cambio no solo me ayudó a superar momentos difíciles, sino que también fortaleció mi capacidad para soñar y para perseguir mis metas con determinación. El impacto de usar mantras de afirmación todas las mañanas se extendió a diversas áreas de mi vida. En el ámbito profesional, noté que mi creatividad y capacidad para resolver problemas mejoraron considerablemente. La serenidad que adquirí a través de esta práctica me permitió tomar decisiones con mayor claridad y objetividad y enfrentar retos laborales con una actitud positiva que inspiraba a mis compañeros. En el plano personal, la transformación se reflejó en relaciones más saludables y en una mayor capacidad para comunicarme con empatía y comprensión. Aprendí a valorar la autenticidad y a expresarme con sinceridad, sin temor a ser juzgado, porque sabía que mi valor no dependía de la aprobación externa, sino de la fortaleza interna que había cultivado. Para quienes se sienten atrapados en ciclos de autocrítica o de negatividad, recomiendo comenzar con la simple práctica de elegir una o dos afirmaciones que resuenen profundamente con su corazón. Puede ser tan sencillo como repetir: soy capaz de lograr lo que me proponga, o cada día me acerco más a mis sueños. La clave está en la constancia y en permitir que estas palabras se asienten en lo más profundo del ser, transformando la perspectiva y poco a poco la realidad. Con el tiempo, esos mantras se convertirán en una parte integral de la identidad, una fuente inagotable de motivación que ilumine cada paso del camino. Hoy, al mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que el simple acto de usar mantras de afirmación todas las mañanas ha sido uno de los cambios más significativos y transformadores en mi vida. No se trata de ignorar los desafíos o de fingir que todo es perfecto, sino de reconocer que, a pesar de las dificultades, tengo dentro de mí la capacidad de superarlas y de crecer. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar mi compromiso con el bienestar, para recordarme que soy valioso y para construir, paso a paso, una vida llena de propósito y felicidad. En definitiva, incorporar mantras de afirmación en la rutina matutina es un acto de amor propio que fortalece la mente y eleva el espíritu. Es una invitación a empezar cada día con la certeza de que, sin importar lo que la vida depare,
siempre existe una luz interna que guía nuestros pasos hacia un futuro mejor. Y es que, en ese sencillo pero poderoso ritual, descubrí que la transformación personal es posible cuando decidimos cuidar de nuestro diálogo interno, permitiendo que cada palabra de aliento se convierta en la chispa que enciende el motor del cambio. Invierte unos minutos cada mañana en afirmarte y verás cómo, con el tiempo, cada día se llena de nuevas posibilidades, de desafíos superados y de una paz interior que te impulsa a brillar con toda la fuerza de tu ser. Número 11. Aprende a decir no. Durante mucho tiempo, viví sumido en la creencia de que complacer a los demás era la clave para mantener relaciones armoniosas y ser aceptado en todos los ámbitos de mi vida. Desde muy joven, me inculcaron la idea de que decir sí a cada solicitud, invitación o favor era la muestra más genuina de empatía y solidaridad. Sin embargo, con el paso de los años y a través de experiencias que marcaron mi camino, descubrí que esta tendencia a complacer a todos sin excepción me estaba costando más de lo que podía imaginar. Aprender a decir no se convirtió en un acto de liberación, en una herramienta fundamental para proteger mi tiempo, mis energías y, sobre todo, mi bienestar interior. En mis inicios, mi incapacidad para negarme a las peticiones de los demás era casi instintiva. Siempre sentía que rechazar una propuesta implicaba herir sentimientos, generar conflictos o incluso poner en riesgo relaciones que consideraba valiosas. Recuerdo incontables ocasiones en las que, ante la demanda de un amigo, un compañero o un familiar, aceptaba sin cuestionar, solo para darme cuenta posteriormente de que había sacrificado parte de mi propio espacio y mis propios intereses. Esa sensación de resentimiento y agotamiento se fue acumulando, como un peso invisible que poco a poco minaba mi energía y mi capacidad para priorizar lo que verdaderamente importaba. La transformación comenzó cuando me di cuenta de que decir no era sinónimo de egoísmo ni de indiferencia, sino de autocuidado y respeto hacia mis propios límites. Comprendí que, al negarme a comprometerme en exceso, estaba abriendo la puerta para dedicarme a aquello que realmente me llenaba y me hacía sentir vivo. Fue un proceso de autoconocimiento en el que tuve que aprender a identificar mis necesidades, a reconocer mis límites y a entender que no podía ser todo para todos, porque en esa dualidad se perdía la esencia de mi autenticidad. El proceso no fue inmediato ni exento de dificultades. Hubo días en los que, al enfrentarme a una petición, la culpa me invadía y me costaba tanto articular un no como mantener mi postura frente a la presión externa. Sin embargo, cada experiencia se convirtió en una lección valiosa. Poco a poco, aprendí a comunicar mis límites con firmeza y al mismo tiempo, con empatía. Descubrí que la clave estaba en encontrar un equilibrio entre la sinceridad y la cortesía, expresando mi negativa sin sentirme culpable, pero sin generar un distanciamiento o herir a quien me solicitaba algo. Comencé a practicar la técnica de la pausa. En lugar de responder de inmediato, me tomaba unos instantes para reflexionar sobre la solicitud, evaluar si encajaba con mis prioridades y decidir de manera consciente si era lo que realmente quería hacer. Esa pausa, aunque breve, era suficiente para reconectar con mis propios intereses y para darme cuenta de que muchas veces el sí automático era fruto de una presión interna o de un miedo irracional a no ser querido. Aprender a decir no se convirtió en un ejercicio diario de introspección, en el que cada respuesta era el reflejo de un compromiso conmigo mismo, con mi bienestar y con mis aspiraciones. Otro aspecto fundamental en este proceso fue aprender a aceptar que decir no implica un rechazo total hacia los demás. Al contrario, se trata de un acto de honestidad que favorece una comunicación abierta y transparente. Cuando me expresaba con autenticidad sobre mis limitaciones, abría la posibilidad para que los demás entendieran mis necesidades y, en muchos casos, se adaptaran a ellas. Este intercambio sincero fortalecía las relaciones, ya que permitía establecer expectativas realistas y evitar malentendidos que a menudo desembocaban en conflictos o resentimientos. El camino hacia el dominio de esta habilidad también me llevó a replantear mi relación con la responsabilidad. Durante años, asumí demasiadas cargas, convencido de que mi aporte era indispensable en cada situación. Sin embargo,
aprendí que no se trata de cargar con todo, sino de distribuir de manera equilibrada el peso de las responsabilidades, sin sacrificar mi propia salud emocional y física. Cada no, bien meditado, se convirtió en una oportunidad para priorizar, para enfocarme en mis proyectos personales y para invertir tiempo en aquello que me hacía crecer como individuo. Además, este proceso de aprendizaje me enseñó a establecer límites en el ámbito profesional. En el trabajo, a menudo me encontraba aceptando tareas adicionales, comprometiéndome más allá de mis capacidades, y terminaba agotado sin lograr un desempeño óptimo. Aprender a decir no me permitió delegar, organizar mejor mi tiempo y concentrarme en las tareas que realmente importaban. La asertividad en el entorno laboral no solo mejoró mi rendimiento, sino que también me ayudó a mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal. La transformación interna que experimenté al aprender a decir no fue un camino lineal. Hubo recaídas y momentos en los que volví a caer en la tentación de complacer a expensas de mi propio bienestar. Sin embargo, cada desliz se convirtió en una oportunidad para reafirmar mi compromiso de cambiar. Aprendí a perdonarme, a reconocer que el crecimiento personal es un proceso constante y que cada paso, por pequeño que sea, es valioso. Con el tiempo, el no se transformó en un mantra personal, en una palabra que en lugar de cerrar puertas, abría horizontes al permitir que mi energía se canalizara en lo que realmente merecía mi atención y dedicación. Hoy, al reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que aprender a decir no ha sido uno de los actos más revolucionarios en mi vida. No solo me ha permitido recuperar mi tiempo y mi energía, sino que también ha mejorado la calidad de mis relaciones y mi percepción de mí mismo. Cada vez que me encuentro en una situación en la que siento la presión de decir sí, me detengo, respiro y me recuerdo que mi bienestar es lo primero. Esa pausa me otorga el espacio necesario para evaluar y decidir con claridad, sin dejarme llevar por impulsos o por el miedo a defraudar a otros. Con el tiempo, este aprendizaje se ha convertido en una herramienta poderosa para construir una vida en la que mis decisiones están alineadas con mis valores y mis prioridades. Aprender a decir no ha sido, en definitiva, un acto de amor propio y de respeto hacia mi esencia, una manera de reivindicar mi derecho a vivir de acuerdo con mis propios términos y a no sacrificarme por las expectativas ajenas. Es un recordatorio constante de que cada persona tiene límites y que, al reconocerlos y defenderlos, se abre la posibilidad de vivir de manera auténtica y plena. Hoy invito a cada uno a reflexionar sobre la importancia de decir no cuando sea necesario. No se trata de cerrarse a los demás ni de volverse insensible, sino de aprender a priorizar lo que verdaderamente nos nutre y a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo. Decir no es, en última instancia, una declaración de intenciones, una afirmación de que mi tiempo, mi energía y mi bienestar tienen un valor incalculable y que merecen ser protegidos y honrados. Así, al aprender a decir no, abrimos la puerta a una vida más equilibrada, en la que cada decisión nos acerca a la realización de nuestros sueños y nos permite vivir en sintonía con nuestra verdadera esencia. Número 12. Deja de compararte en redes sociales. En un mundo donde las imágenes y los momentos compartidos en redes sociales se han convertido en la medida del éxito y la felicidad, aprendí de la manera más dura que compararme con lo que veo en mi pantalla solo me alejaba de mi verdadera esencia. Hace algunos años, me sumergí en ese universo virtual con la esperanza de encontrar inspiración y conexión, pero pronto me di cuenta de que el brillo de las publicaciones de otros a menudo oscurecía la luz que llevaba dentro. Me encontraba atrapado en un ciclo interminable de comparaciones, donde cada me gusta ajeno se convertía en una señal de que mi vida no estaba a la altura, y cada historia cuidadosamente editada parecía rebatir mis propias experiencias. Fue en ese momento cuando decidí romper ese patrón y aprender a valorarme sin depender de la aprobación digital. Recuerdo claramente aquellos días en los que, al despertar, mi primer impulso era revisar mis notificaciones, analizando la cantidad de interacciones y, sin querer, sumergiéndome en una vorágine de envidias y frustraciones. Las imágenes de amigos, influencers y desconocidos me hacían cuestionar mis logros, mi apariencia y hasta mi felicidad. Todo parecía perfecto en el feed,
Pero esa perfección era solo una versión cuidadosamente seleccionada y editada de la realidad. Comprendí que lo que se mostraba en las redes era una vitrina de momentos ideales, muchas veces alejada de la complejidad y la autenticidad de la vida real. Poco a poco, empecé a notar el impacto negativo que estas comparaciones tenían en mi autoestima. Cada imagen, cada post y cada comentario se convertían en un espejo distorsionado que reflejaba una versión idealizada de la existencia, dejando de lado mis propias luchas, mis logros silenciosos y las pequeñas victorias cotidianas. Esa constante presión por medir mi vida contra estándares irreales generaba un vacío que parecía imposible de llenar. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía aprender a desconectar de esa narrativa y a centrarme en lo que realmente importaba: mi propio crecimiento y mi bienestar emocional. Decidí que ya era hora de cambiar mi relación con las redes sociales. Empecé a poner en práctica pequeños hábitos que me ayudaran a recuperar el control sobre mi tiempo y mis pensamientos. Primero, opté por limitar la cantidad de tiempo que pasaba navegando sin rumbo, estableciendo periodos específicos para revisar mis cuentas y evitando dejarme atrapar en la trampa del desplazamiento infinito. Al hacer esto, empecé a notar una notable mejora en mi estado de ánimo y en mi capacidad para concentrarme en proyectos y metas personales. Descubrí que el tiempo invertido en scroll interminable era, en realidad, tiempo perdido que podría emplearse en actividades que me llenaran de satisfacción, como la lectura, el ejercicio o simplemente pasar momentos de calidad con quienes me rodean. Además, me propuse redefinir mi experiencia digital. En lugar de seguir a cuentas que me hacían sentir inferior o que promovían una imagen inalcanzable, empecé a curar mi lista de seguidores, priorizando aquellos perfiles que compartían mensajes de autenticidad, crecimiento personal y empatía. Descubrí comunidades en línea donde el foco estaba en compartir experiencias reales, donde se hablaba de fracasos, de aprendizajes y de la belleza de la imperfección. Al rodearme de contenido genuino, fui capaz de ver que la perfección era un mito y que la verdadera felicidad se encontraba en aceptar cada parte de uno mismo, con sus luces y sus sombras. Esa transformación en mi feed virtual me permitió reconectar con mi autenticidad y a valorar la diversidad de caminos que cada persona recorre. Otro paso crucial fue aprender a diferenciar entre la realidad y la imagen idealizada que se proyecta en las redes. Comencé a recordar que cada foto, cada video y cada comentario era el resultado de un proceso de selección y edición. La mayoría de las publicaciones no mostraban la totalidad de la experiencia, sino solo un fragmento cuidadosamente curado para resaltar lo mejor. Con esa perspectiva, entendí que compararme con esos recortes de vida era injusto y contraproducente. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propios desafíos y sus propias victorias, y lo que se comparte en línea es apenas una fracción de esa historia completa. Esa comprensión me liberó de la necesidad de medirme constantemente contra otros, permitiéndome enfocarme en mi propio viaje y en celebrar cada logro, por pequeño que fuera. A través de este proceso, entendí que las redes sociales pueden ser una fuente de inspiración si se utilizan con sabiduría, pero que nunca deben convertirse en el único referente de nuestro valor personal. La comparación constante solo nos empobrece y nos aleja de la posibilidad de disfrutar del presente y de cultivar una vida plena y auténtica. Por eso, hoy me esfuerzo por desconectar de esa mentalidad competitiva y por centrarme en lo que realmente importa: mi propio bienestar, mis relaciones genuinas y el camino único que recorro, sin la presión de tener que cumplir con estándares irreales. Dejar de compararme en redes sociales se ha convertido en un acto liberador, un paso crucial para construir una vida en la que mi felicidad y mi crecimiento personal son los verdaderos indicadores de éxito. He aprendido que cada uno de nosotros es el protagonista de su propia historia y que la verdadera comparación debería ser con el yo del pasado, no con la imagen idealizada que se proyecta en una pantalla. Al mirarme en el espejo, ahora veo a una persona en constante evolución, orgullosa de sus logros, consciente de sus desafíos y, sobre todo, comprometida con el amor propio y la autenticidad. Hoy, al iniciar cada jornada, decido que mi valor no se mide en números, en seguidores o en los filtros de una foto, sino en la integridad de mi ser y en la calidad de mi experiencia personal.
He aprendido a agradecer cada día por la oportunidad de crecer, a celebrar mis victorias, por pequeñas que sean, y a ver en cada error una lección valiosa. Este cambio de paradigma me ha permitido construir una vida basada en la autenticidad, donde la verdadera comparación es el reflejo del progreso interno, y no una lucha constante contra las apariencias ajenas. Invito a quienes se sientan atrapados en el ciclo de la comparación a dar un paso atrás y a mirar con honestidad su propia vida. Deja de compararte en redes sociales y comienza a enfocarte en lo que realmente te hace único. Reconoce que la perfección es una ilusión y que cada persona posee una historia rica y compleja que merece ser celebrada. Solo cuando te liberes de la presión de medirte contra estándares irreales, podrás abrirte a una vida más plena, auténtica y llena de gratitud por el simple hecho de ser tú. En definitiva, dejar de compararte en redes sociales es un acto de amor propio y de valentía. Número 13. Construye un entorno que dé paz. Recuerdo aquella época en la que mi hogar era un reflejo del caos exterior, un espacio lleno de objetos acumulados, sonidos que perturbaban mi tranquilidad y una atmósfera cargada de estrés. Llegué a comprender que la paz no se encontraba en el mundo exterior, sino que debía ser construida desde adentro, a través de la creación de un entorno que reflejara serenidad y calma. Empecé a transformar mi espacio vital, no solo para embellecerlo, sino para convertirlo en un refugio donde cada rincón me recordara la importancia de cuidar mi bienestar y nutrir mi espíritu. El primer paso fue liberar mi casa de todo aquello que no contribuía a mi paz interior. Me di cuenta de que, con el tiempo, había acumulado más cosas de las necesarias: muebles desgastados, recuerdos que ya no me servían y una decoración que, en lugar de inspirar tranquilidad, generaba una sensación de agobio. Decidí emprender una limpieza profunda, deshaciéndome de lo superfluo y quedándome solo con aquello que realmente aportaba valor a mi vida. Cada objeto que dejé ir fue como soltar un peso que había estado reteniéndome, permitiéndome abrir espacio para nuevas energías. Esta desintoxicación material se convirtió en el cimiento para construir un ambiente sereno y ordenado, donde la simplicidad y la funcionalidad se alzaran por encima del desorden. Una vez despejado mi espacio, me dediqué a rediseñarlo con intención y propósito. Escogí colores suaves, como tonalidades de azul y verde, que históricamente se asocian con la calma y la renovación. Pinté las paredes con matices que invitaban a la reflexión y a la tranquilidad, y coloqué cortinas ligeras que permitieran el paso de la luz natural, creando un ambiente que se llenara de vida cada mañana. La iluminación fue otro aspecto fundamental. Opté por luces cálidas y difusas que, en lugar de crear sombras inquietantes, llenaran el ambiente con una atmósfera acogedora y apacible. El mobiliario también jugó un papel esencial en la creación de un entorno que diera paz. Seleccioné piezas que, además de ser estéticas, ofrecieran comodidad y funcionalidad. Cada mueble fue ubicado cuidadosamente para facilitar la circulación y crear zonas de descanso. Una sala de estar minimalista se transformó en mi rincón favorito, un espacio donde me permitía desconectar del mundo exterior y sumergirme en la lectura, la meditación o simplemente en la contemplación del paisaje a través de la ventana. Al organizar mi hogar de manera intencionada, aprendí que la armonía del entorno es un reflejo directo del equilibrio interior. Pero construir un entorno que dé paz no se limita solo a lo material. Pronto comprendí que la paz también se cultiva a través de las rutinas y hábitos diarios. Así, comencé a integrar prácticas que fortalecieran mi conexión interna y me ayudaran a mantener un estado de calma. Cada mañana, al despertar, me regalaba unos minutos de silencio para meditar, respirando profundamente y enfocándome en el presente. Estos momentos de introspección eran el equivalente a pulsar el botón de reinicio, permitiéndome empezar el día con una mente despejada y un corazón sereno. La meditación, convertida en un ritual inquebrantable, se sumaba a la atmósfera de paz que buscaba instaurar en mi hogar. Además, descubrí el valor de incorporar elementos de la naturaleza en mi entorno. Colocar plantas en los espacios comunes no solo embellecía mi hogar, sino que también aportaba frescura, oxígeno y un recordatorio constante de la vitalidad que existe en el mundo natural. Una pequeña colección de suculentas en el escritorio, un helecho en la sala
y flores frescas en la cocina se transformaron en mis aliados para crear una conexión con la tierra. La presencia de la vegetación no solo purifica el aire, sino que actúa como un ancla emocional, evocando sentimientos de serenidad y bienestar. Cada planta, con su crecimiento lento y constante, me recordaba que la paz es un proceso natural que florece con el tiempo y el cuidado. La música también se integró como una pieza clave en la creación de un entorno pacífico. Seleccioné playlists con melodías suaves, sonidos de la naturaleza y composiciones instrumentales que ayudaban a calmar mi mente. La música se convirtió en el fondo sonoro ideal para mis momentos de relajación y meditación, creando una atmósfera en la que cada nota parecía acariciar mi alma y disipar las tensiones acumuladas durante el día. Escuchar esas melodías se transformó en un acto consciente de cuidado personal, una forma de recordarme que la serenidad se cultiva a través de pequeños gestos y elecciones diarias. Asimismo, aprendí a gestionar mi tiempo de forma que cada actividad se realizara en un ambiente de calma y enfoque. Establecí horarios específicos para el trabajo, el descanso y el ocio, asegurándome de que siempre existiera un espacio para la relajación. La planificación se convirtió en una herramienta indispensable para evitar el caos y la sensación de agobio, permitiéndome disponer de momentos de desconexión y reflexión. Cada tarea programada era una oportunidad para practicar la disciplina y la paciencia, dos virtudes que se vuelven esenciales cuando se busca construir un entorno sereno. El impacto de transformar mi espacio y mi rutina fue profundo y gradual. Con el paso del tiempo, no solo mi hogar se convirtió en un santuario de paz, sino que también mi mente y mi espíritu se llenaron de una nueva energía. Descubrí que la paz es un estado que se construye a partir de decisiones conscientes y de un compromiso constante con el bienestar personal. Cada pequeño ajuste, cada objeto cuidadosamente elegido y cada momento dedicado a la meditación contribuían a formar un ambiente que, en conjunto, se transformaba en un refugio frente al ruido y la agitación del mundo exterior. Este proceso de transformación me enseñó que la paz no es algo que se encuentra de manera fortuita, sino que se cultiva con dedicación y amor. Aprendí a ver mi entorno no como un simple escenario, sino como una extensión de mi ser, un espejo que refleja mis estados emocionales y mis aspiraciones más profundas. Al invertir en mi espacio, también invertí en mi crecimiento personal, descubriendo que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de influir en mi calidad de vida. Hoy, al recorrer mi hogar y sentir la armonía que lo impregna, me doy cuenta de que construir un entorno que dé paz es un acto de amor propio. Es la manifestación externa de un compromiso interno con la serenidad, la calma y el bienestar. Cada rincón, cada objeto y cada sonido en mi casa cuentan una historia de transformación y de búsqueda constante de equilibrio. Este entorno pacífico se ha convertido en mi refugio, un lugar donde puedo recargar energías, reconectar con mi esencia y enfrentar los desafíos diarios con una actitud renovada. Invito a cada persona que se sienta abrumada por el estrés o el caos a tomar un momento para reflexionar sobre su espacio vital. Piensa en lo que realmente necesitas para sentirte en paz, en lo que te nutre y te llena de calma. Permítete hacer una pausa y emprender el camino hacia la construcción de un entorno que te eleve, que te brinde refugio y que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda que la paz, al fin y al cabo, no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de una energía armoniosa que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, desde el espacio físico que habitamos hasta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Al transformar tu entorno, estás dando el primer paso para transformar tu vida, creando un santuario que te apoye, te inspire y te recuerde cada día que la verdadera paz reside en la capacidad de cuidar de uno mismo. Número 14. Confía en tu intuición para escoger lo que es correcto para ti. Siempre he creído que dentro de cada uno reside una voz interna que, si se escucha con atención, nos guía hacia decisiones auténticas y alineadas con nuestro ser. La intuición se manifiesta de diversas formas. A veces es un pensamiento repentino, otras, una sensación en el estómago o un cambio imperceptible en nuestro estado de ánimo. Es esa señal que nos indica cuándo un camino es seguro o cuándo es mejor detenerse y reevaluar. Con el tiempo,
Comprendí que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, alimenta esa intuición, afinándola como se afina un instrumento musical. Cada error me enseñó a prestar más atención a esos leves susurros internos, y cada acierto reforzó mi confianza en que, cuando escucho a mi corazón, estoy en el camino correcto. Empezar a confiar en mi intuición fue un proceso gradual. Al principio, dudaba de mis sensaciones, sintiéndome inseguro y temeroso de equivocarme. Pero poco a poco, mediante la meditación y la reflexión, aprendí a silenciar el ruido externo y a centrarme en mi voz interior. Descubrí que, cuando me permitía estar en sintonía con mi propio sentir, las respuestas llegaban de manera clara y serena. Aprendí a valorar esos momentos de quietud en los que el tiempo parecía detenerse y cada latido me recordaba que mi camino debía ser elegido con el corazón, no con la mente. Además, confiar en la intuición implica dejar de lado el miedo al juicio y a la crítica. Muchas veces, las dudas se alimentan de la inseguridad y del temor a equivocarnos, y es ahí donde el valor de la intuición se pone a prueba. Decidí entonces que no podía seguir postergando mis decisiones basándome en lo que otros esperaban de mí. Comprendí que cada persona tiene su propio viaje y que, al escuchar mi voz interna, me estaba permitiendo vivir de acuerdo con mis valores y mis aspiraciones más profundas. Esta elección, aunque desafiante, me ha llevado a tomar decisiones que, en apariencia arriesgadas, han sido las más genuinas y gratificantes. En mi experiencia, aprender a confiar en la intuición también ha significado aceptar que no todo se puede controlar ni prever. La vida está llena de incertidumbres, y muchas veces lo que parece un salto al vacío es, en realidad, una invitación a crecer y a descubrir aspectos de nosotros que desconocíamos. Al permitirme actuar conforme a mi instinto, he encontrado una fortaleza interna que me impulsa a enfrentar lo inesperado con serenidad. Esa valentía nace de la confianza en que, sin importar el resultado, el proceso me ayudará a evolucionar y a acercarme a mi verdadera esencia.